Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Quién eres cuando nadie te necesita? Porque hay personas que pasan tanto tiempo intentando convertirse en lo que los demás esperan de ellas, que un día dejan de saber quiénes son realmente. Y quizá ninguna historia representa mejor esa tragedia silenciosa que la de Britney Spears. Todo el mundo conoce a la estrella, la cantante, la celebridad, el icono. Pero muy pocas personas conocen a la niña que aprendió demasiado pronto una lección extremadamente peligrosa. Que ser querida y cumplir expectativas eran prácticamente la misma cosa. Y ahí empieza todo. Porque cuando somos niños, nuestro cerebro hace algo extraordinario. Aprende. Aprende a una velocidad que nunca volveremos a experimentar. Aprende qué nos da seguridad, qué nos da cariño, qué nos da aceptación. Y también aprende algo mucho más peligroso. ¿Qué debemos hacer para merecerlo? Desde muy pequeña, Britney descubrió un patrón. Cuando sonreía, recibía atención. Cuando actuaba, recibía admiración. Cuando cumplía las expectativas de los demás, recibía amor. Y aunque esto pueda parecer inocente, es una de las trampas más silenciosas que puede construir un ser humano. Porque poco a poco aparece una pregunta que empieza a gobernar toda tu vida. ¿Qué pasará si dejo de ser la persona que esperan que sea? Y sin darte cuenta, empiezas a intercambiar pequeñas partes de ti por la aprobación de los demás. Y al principio ni siquiera se nota. Son pequeños sacrificios, pequeños silencios, pequeñas renuncias. Hasta que un día ocurre algo extraño. Ya no sabes dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Y aunque la historia de Britney parezca extraordinaria, quizá no sea tan diferente de la nuestra, porque millones de personas viven exactamente igual. Personas que se sienten culpables cuando descansan. Personas que se disculpan por necesitar ayuda. Personas que tienen miedo de decepcionar. Personas que viven agotadas intentando sostener una versión de sí mismas que hace mucho tiempo dejó de ser real. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta. Porque las estrategias que aprendemos para sobrevivir suelen disfrazarse de personalidad. Donald Winnicott habló de algo fascinante: el falso self. Una versión adaptada de nosotros mismos. No porque sea falsa, sino porque aprendió que era la forma más segura de existir. Ser la persona fuerte, ser la responsable, ser la agradable, ser la eficiente, ser la que nunca molesta, ser la que nunca decepciona. Y cuando llevas años interpretando ese personaje, ocurre algo muy peligroso. Tu estrategia de supervivencia empieza a confundirse con tu identidad. Y entonces la pregunta deja de ser quién quieren que seas. La pregunta pasa a ser mucho más inquietante. ¿Quién eras antes de aprender a complacer a todo el mundo? Mucha gente recuerda a Britney por sus momentos más difíciles. Pero quizá nunca fue una mujer perdiendo el control. Quizá fue una identidad intentando volver a existir. Porque el cuerpo tiene una manera muy particular de protegernos. Aguanta, aguanta, aguanta. Y vuelve a aguantar, hasta que un día ya no puede más. Y entonces aquello que llamamos quiebre, muchas veces es una forma desesperada de volver a escucharnos. Ahora quiero que te olvides de Britney durante unos segundos. Piensa en tu propia vida. ¿Cuánto tiempo llevas actuando? ¿Cuánto tiempo llevas siendo la versión de ti que los demás esperan? ¿Cuántas decisiones tomas pensando primero en la reacción de los demás y después en la tuya? ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo solamente porque tú lo querías? Porque quizá ahí está la verdadera pregunta de este video. No qué le pasó a Britney Spears, sino qué partes de ti sigues sacrificando para sentir que mereces ser querido. Durante 13 años, Britney vivió bajo una tutela que controlaba aspectos fundamentales de su vida. Pero la parte más inquietante es que millones de personas viven una versión silenciosa de esa misma experiencia. Una jaula invisible, construida a base de expectativas, miedo a decepcionar y necesidad constante de aprobación. Y lo más peligroso de las jaulas invisibles es que a menudo las confundimos con nuestra personalidad. Pero hay una buena noticia. La recuperación no consiste en convertirte en otra persona. Consiste en recordar quién eras antes de empezar a actuar para los demás.
Porque las estrategias que aprendiste para sobrevivir no son tu identidad, son herramientas. Y todo aquello que aprendiste, también puedes desaprenderlo. Quizá la verdadera tragedia de Britney Spears nunca fue la fama. Quizá fue no haber tenido demasiado espacio para descubrir quién era fuera de las expectativas de los demás. Y quizá esa sea también una de las tragedias silenciosas de nuestra generación. Personas aparentemente funcionales, personas aparentemente exitosas, personas aparentemente felices, que llevan años sacrificando pequeñas partes de sí mismas para sentirse queridas. Pero hay algo importante que debes recordar. Tu valor nunca dependió de lo que haces por los demás. Tu valor nunca dependió de lo útil que fueras. Tu valor nunca dependió de cuántas personas te admiraban. Tu valor siempre estuvo ahí. Mucho antes de demostrar nada. Mucho antes de cumplir expectativas. Mucho antes de convertirte en la persona que todos necesitaban. Porque quizá la persona a la que llevas tanto tiempo buscando es la misma persona que dejaste atrás intentando que todo el mundo te quisiera. Y tal vez volver a ti no sea un gran momento dramático. Tal vez empiece de una forma mucho más silenciosa, diciendo no, descansando sin culpa, dejando de explicar quién eres para que otros te acepten, escuchando esa voz pequeña que durante años aprendiste a ignorar. Porque sanar no siempre significa convertirte en alguien nuevo. A veces, significa dejar de abandonar a la persona que ya eras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo documental.